Hello, bienvenidos a mi canal Pearl Fitness. Mi nombre es Pearl Robinson y en esta ocasión les vengo a hablar de un tema súper importante para mí, así que no se vayan a despegar. Bueno, para mí, para todos, porque nos compete a todos, y es acerca de la importancia de no dejar solos a nuestros animales. Esto va para la gente que nos encantan los animales, para la gente que tiene animales y para todo el mundo, porque definitivamente los animales nos pertenecen, como no nos pertenecen, sino que están a nuestro cuidado, así como el planeta, así como las plantas, así como los ríos, así como los mares, que debemos de cuidarlos. Igual están los animalitos y sienten igual que nosotros. No son una silla, no son una mesa, no son una cosa, no. Son tal cual como somos nosotros, con sentimientos, se aburren, se estresan, se deprimen, tienen necesidades, ya, o sea, igual que nosotros. Entonces, no entiendo por qué la gente los deja solos como que fueran, ¿qué? Ya, son igual que sus hijos, así son, igualitos. Entonces, vamos a hablar de ese tema importantísimo, ¿verdad? Para que toda la gente que lo escuche, se dé cuenta, compártanlo, porque de verdad que este es un movimiento que tiene que llegar hasta el fin del mundo, el bienestar y el cuidado a los animales, el respeto, el amor hacia los animales. Así que de ese tema vamos a hablar. Y bueno, regresamos, ¿verdad? La importancia de no dejar solos a nuestros animales. Desde la antigüedad, los animales han sido fieles compañeros del ser humano, llenando nuestros hogares con amor incondicional y que a veces no merecemos, definitivamente. Conozco un chingo de gente que no lo merece. Y olvidamos que al igual que sus hijos, que los hijos, los animalitos necesitan cuidado y atención constante. En este artículo exploraremos la importancia de no dejarlos solos, ¿verdad? En lugares como el veterinario, donde les hacen el grooming, en establecimientos como guarderías, parques, cuando lo sacan a pasear, que usted contrata a alguien que lo haga. O sea, sí, yo sé que hay momentos que hay necesidad, pero tampoco lo vamos a dejar a su libre albedrío. O sea, tenemos que estar pendientes, así como cuando usted deja a su hijo en el kinder, así es con un animalito, igualito, ¿verdad? Pero hay gente que se aprovecha de que a los animalitos se les puede dejar solos porque no molestan como molesta a un niño, como molesta a su hijo, no. El animalito no, entonces la gente se aprovecha de eso y es bien canija. Yo conozco un chingo de gente y por eso se quejan cuando caen en desgracia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por eso, porque es que en esta vida todo lo que uno hace se paga, ¿verdad? Así que muy importante, ¿por qué no dejar solo a nuestros animales? Como lo repito, en el veterinario, grooming, etcétera, en cualquier lugar, ¿verdad? Primero, son nuestra familia y en ocasiones más que tu propia familia, porque un animalito no te va a traicionar y en cambio tu familia, tu marido te pone los cuernos y tú ni enterada. Tus hijos te venden cuando están grandes, venden la casa, te sacan a ti, prefieren al marido, a la mujer, a otra gente y, o sea, así es, porque el ser humano así es, ¿verdad? Así es la semilla que tiene, cosa que un animalito no. Así que en ocasiones hay familias, no, hombre, que no hay necesidad de tener enemigos con la familia que tienes, ¿verdad? Si este es tu caso, no necesitas tener enemigos. Entonces, son más que la familia en muchísimas ocasiones. Imagina dejar a tus hijos solos en un lugar desconocido. ¿Lo harías? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejan a los animalitos solos en el veterinario, el grooming o en cualquier lugar? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué los dejan solos? No entiendo yo, me parece algo nefasto. Yo, en mi caso, a los míos jamás los dejo solos. Nunca. Recuerdo, bueno, pero primero vamos a leer esto y luego les cuento mis anécdotas y situaciones de las que me he enterado. De igual manera que tus hijos, nuestros animales merecen el mismo nivel de consideración y cuidado. La falta de supervisión puede llevar a situaciones desafortunadas y en muchos casos nadie se entera realmente de lo que sucedió. No debemos confiar en nadie y si no estamos, ¿cómo podemos saber lo que realmente pasó? Exactamente, eso se da mucho. O sea, dejan al animalito en el grooming, en el veterinario, ¿verdad? Y se van y cuando llegan el animalito ya hasta sin vida, o sea, usted le va a creer al veterinario, usted le va a creer al que hizo el grooming, usted le va a creer al de la guardería, al del hotel, usted jamás, nunca.
¿ya? Si meto mis manos al fuego por alguien, me quedo sin ella. Por eso uno tiene que estar ahí. Usted a su hijo no lo va a dejar solo, ¿verdad? Entonces al animalito tampoco. Yo recuerdo que conocí a alguien que llevó a su perrito al grooming, ¿verdad? Era blanco. Cuando llegó, le dieron otro. O sea, imagínense, acuérdense que los perritos pues se parecen, ¿verdad? Dependiendo de la raza que son. Este era colochito, blanquito, súper lindo. Y él vio que el perrito no reaccionaba igual cuando lo vio. Y era porque no era él. Cuando le mostraron el otro, que él creía que no era el perrito, como loco, súper lindo, ya saben, ese amor incondicional, y ahí se dio, o sea, qué increíble, o sea, a mí me pareció nefasto, ¿ya? Me he dado cuenta de la gente, por ejemplo, que ayuda a los animales. Ustedes saben que yo a mi Oreo, a mi rey Oreo, que lo amo tanto, es el consentido, porque creo que es el que más ha sufrido, porque estuvo, bueno, los he adoptado a todos, pero la verdad que él, solo de acordarme, así que es el consentido. Recuerdo que lo llevé a un veterinario, ¿verdad? Y el cabrón, porque no hay otra palabra para decir, del viejo disque médico, que no creo que sea médico para nada, me dijo que a los perritos de la calle no le hacían examen de sangre. Imagínense que es esa estupidez, es como que a una gente pobre no le hagan examen y a la rica sí. ¿Qué tiene que ver eso? Yo ni loca iba a permitir de que tocara a Oreo. No, hombre, si yo les contara esa historia, que yo me fui como loca volando en mi carro antes de llegar a que le hicieran una quimio, porque ahí yo no iba a permitir que se la hicieran jamás, porque esa gente había quemado a otro perrito. ¿Se imaginan ustedes? O sea, no quiero ni pensar en eso. La verdad que yo no soy como la gente enferma que le encanta ver a los animalitos enfermos muriéndose. O sea, no, yo no. O sea, pero qué cosa tan terrible. Y quedé traumada de ver que a ese perrito, cómo lo quemaron. O sea, y la disque veterinaria, como si nada, la mujer primero se le había puesto una doctora, de ahí fueron a otro lugar de la misma clínica, ¿verdad? Que yo por eso no voy ni loca, ni aunque me regalen el tratamiento completo, voy. Y la otra ha de haber sido aprendiz, no sé qué era, y lo quemó. ¿Se imaginan ustedes o qué? ¿Ustedes qué tan terrible? No, se me hace algo nefasto y por eso yo ni loca voy ahí, ni lo recomiendo jamás, nunca. Ya, así que yo por eso con Oreo, yo busqué otro lugar donde irle a hacer sus quimioterapias, ¿ya? Definitivamente, y todo salió muy bien. Ahí está mi negrito adorado, bello. ¿Por qué? Porque hay veterinarios que tratan a los animales como no son de ellos, o no sé, hay gente que acuérdense que no le apasiona su trabajo, hay gente que sí, por eso yo opto por la gente apasionada por su trabajo, por la que no está apasionada jamás. Ya, entonces los tratan. Otra, me enteré igual de que ayuda a los animalitos, o sea, la perrita estaba súper bien, un día antes jugando con sus juguetes, la llevaron, no fue la persona, la mandó con alguien y miren, tampoco regresó. No, hombre, y yo no me quedaría tan tranquila, yo muevo mar y tierra, es que no quiero ni imaginármelo, o sea, tanto que me desvivo por mis animales, o sea, en su comida, en su cuidado, en su bienestar. Es más, mejor ni yo trago, ya. Si hay algo y solo hay, qué sé yo, para ellos, solo ellos. Porque ellos tampoco comen comida procesada de animales, ni mis perritos, ni mis gatitas. No, ellos comen comida. Mis gatas comen solo filete de pescado, que se los compramos en bolsitas, como son dos, ya sabemos que en cada tiempo de comida sacamos 2 bolsitas. De ahí en la noche otras 2 bolsitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la comida procesada es mala. Y con mis perros, arroz con pollo, arroz con carne, arroz con pollo, arroz con carne. Si hay pescado, arroz con pescado. O sea, trato de darles mucho seco porque la sopa pues los pone como un poquito mal del estómago. En cambio, cuando les doy seco, ellos sí comen seco. Pero a veces les doy sopita también por las verduras, pero como que el estomaguito no les asienta muy bien, así que trato de darles más seco. ¿Y por qué? Para cuidarlos, tanto que me desvivo en cuidarlos para que venga un cabronzuelo a hacerme mal, así como en el grooming igual. Imagínense lo que les conté de eso, a mí me pasó. Yo recuerdo cuando ustedes saben que mi hijo mayor es guatemalteco, ¿verdad? Y recuerdo que cuando veníamos me tocó pasar por mi lindo pulgarcito hermoso.
¿verdad? El Salvador. Entonces me fui para donde mi familia y todo, y lo llevamos al grooming. Yo nunca lo dejo solo, o sea, jamás, jamás. Incluso el veterinario en Guatemala me dijo todo lo que tenía que hacer, los cuidados y todo. Entonces llegamos a mi pulgarcito, ¿verdad? Al Salvador, y yo dije, voy a llevarlo, ¿verdad? Porque pues era caliente, Guatemala súper heladito, o sea, hasta con chimenea en la casa, y en El Salvador otro rollo, el calor. Entonces lo llevamos, y yo estando ahí presente, o sea, les cortan las uñas conmigo, yo lo cargo cuando le cortan las uñas, o sea, yo ahí en todo momento, no los dejo en ningún momento. Y la mujer que lo estaba bañando, yo no sé, agarró la manguera, la cosa que echó un chorro demasiado fuerte, y le cayó en el ojito y se le puso rojo. Eso significó 3 días más de quedarnos ahí, porque en la frontera obviamente me le iban a poner algún pero. Y yo sin mi hijo jamás me hubiera regresado, pero yo sin mi hijo no voy a ningún lado. Y entonces 3 días, o sea, de verdad, yo dije, qué increíble. O sea, imagínense estando yo allí, imagínense cuando no están, si dicen que hasta los duermen para que no muerdan, para que no sé qué. No, 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 no. Y en las guarderías uno los va a dejar y uno no sabe, o sea, de verdad, por eso uno tiene que tener cámaras. Yo incluso le tengo cámaras. Yo cuando salgo de mi casa, yo veo qué están haciendo. Ladran y yo les hablo, hola, tranquilo, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, yo les hablo. O sea, yo los veo 24/7. Uno tiene que estar pendiente de sus animales tal cual como con los hijos. Así que, como dice aquí, son nuestra familia, y en ocasiones más que tu familia. En el veterinario, el veterinario es un lugar que debería significar cuidado y curación para nuestros animales todo el tiempo. De hecho, a mí me encanta ir al veterinario como que a control, no por enfermedad, obviamente, sino que a control, y que me digan, mire, todo está bien. Eso me encanta. De hecho, a mí, o sea, hay personitas que me molestan. No, si a ti te encanta ir al veterinario, vos te encanta ir al veterinario. Sí, la verdad que me gusta ir al veterinario, ¿verdad? Porque el veterinario te deja vitaminas, te lo chequea, mira que está bien, o sea, te cuida a tu animalito. Sin embargo, no siempre es así. La negligencia ocurre y seguido. Y dejar a tu animalito sin supervisión aumenta el riesgo de que algo pueda pasar y se laven las manos como Poncio Pilato y te digan mentiras o verdades, nunca lo sabrás. Desde administración incorrecta de medicamentos, como lo que le conté, ya de la quimioterapia, y malas intervenciones quirúrgicas. Uno no sabe qué pasó ahí. Ya hay gente tan nefasta. Yo a mis gatitas me recuerdo que a la primera, cuando la esterilicé, hasta la herida se le abrió. No, hombre, eso fue un desmadre, y yo arrepentidísima, jamás volví donde ese doctor, definitivamente. O sea, no, 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 definitivamente. O sea, hay gente que no es profesional, no tiene ética profesional, y así como los veterinarios, así muchísima gente en muchos rubros, contadores, gerentes, secretarias, instructores fitness, fotógrafos, psicólogos, gente de marketing. O sea, hay un mundo de gente que no tiene ética profesional, ¿ya? Entonces no nos podemos confiar. Por eso la presencia del dueño puede actuar como una capa adicional de seguridad. Voy a hacer un video, obviamente este es el video que estoy haciendo, lo voy a subir a YouTube, ¿verdad? Para que esto la gente se dé cuenta que a un animalito no hay que dejarlo solo. Yo sé, hay situaciones, ¿verdad? Porque se da, hay situaciones que se da, pero tienes que dejarlo bajo cuidado con su comidita, su agua, alguien que vaya a ver. De hecho, yo tengo al cuidado, hay a una personita negrita linda que la voy a ver seguido, le llevo comidita y todo, estoy pendiente de ella, tengo cámaras para verla, ¿verdad? Así que, o sea, se queda solita, pero bajo cualquier cosa. Yo ahorita enciendo la cámara, ahorita la tengo apagada porque estoy grabando, pero yo después de esto la vuelvo a encender, y yo veo, no la veo, o la veo rara, o veo que anda atrás de algo. ¿Será un animal? ¿Será un sapo? ¿Qué será? Agarro y me voy. O sea, estoy pendiente de ella. No podemos dejarla a su libre albedrío. No, porque es como una niña. Y solo estoy esperando a esterilizar a Oreo. Ay, que me dan cosita. Vieran que mi bebé, verlo tan bello. Y pues yo ya he esterilizado a mis animalitos, y sé que pues es como cualquier operación. Pero al hacerlo me la traigo para cuidarla, y la van a venir a dejar y a traer como una niña que es. Porque los animalitos son como niños. Mejores porque se portan bien. Grooming. Los salones de grooming son esenciales para mantener la salud y el aspecto de nuestras mascotas, de nuestros
perrijos y gatijos. Sin embargo, sin supervisión las cosas pueden salir mal, obvio, cortes inapropiados, eso no es nada. Miren lo que les conté del corte, se confundió, la persona le dijo, córtemelo de una manera, se lo cortaron de otra, lo confundió, suerte que por el perrito se dieron cuenta, o sea, eso me pareció algo nefasto, en serio, maltrato, exactamente, los maltratan, los agarran feo, la gente no tiene tacto, la gente es, ¿qué les puedo decir? Lo peor. ¿Ya? O sea, no son delicados para nada. Yo los he visto. Lo que ya les platiqué, las personas no tienen tacto, no tienen delicadeza, no tienen nada. Hay gente que sí, que ama su trabajo, que ama lo que hace, pero hay gente que no, lastimosamente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y accidentes, disque accidentes, ¿verdad? Son situaciones que pueden evitarse simplemente permaneciendo presente durante el proceso de aseo, su cortecito de pelo, su baño, limpieza de orejas, glándulas anales no. Un día voy a hacer muy pronto un video de eso. Eso no se les toca para nada. Y también lo sé por convicción, porque una mi hijita linda sufría de eso y ahorita nada que ver. Eso no se les toca. Yo jamás se las toqué. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero, ¿verdad? Para que sepan. Así que bueno. Y otras situaciones. No solo el veterinario y el grooming pueden representar riesgos, lugares como paseadores de perros, gente que pasea perros. Hay que tener muchísimo cuidado porque acuérdense que en las calles hay otros perros también y si es una gente que no sabe, que despreocupada o anda platicando, anda chambreando con el amiguito, la amiguita y se descuida, o sea, son cosas que pueden ocurrir. Guarderías de mascotas, parques, que sí estoy de acuerdo con las guarderías, los hoteles, ¿verdad? O sea, así como hay para las personas, también está excelente que hagan para los animalitos, pero una buena guardería donde tengan ese amor, esa pasión, ese respeto por los animalitos, que sea su pasión los animales. Cuando a uno le apasiona algo, a uno le gusta eso, venga como venga. Entonces, si es así, perfecto. Usted va al lugar, mira, ¿verdad? O sea, ve, ahora uno se da cuenta más fácil que antes si ese es un buen lugar o no. Y así uno los va a dejar porque obviamente de estar en una guardería está mejor a que esté solito, ¿verdad? Pero una buena guardería, porque hay veces que es mejor solo que mal acompañado. Y parques, ¿verdad? También necesitan consideración. Ya consideración a lo que ya les repito, a ver si es un buen lugar o no. Estar presente permite observar el comportamiento de tu mascota en diferentes entornos y garantizar su seguridad. Definitivamente, así yo veo si le gusta, si no le gusta es por algo. Los animalitos son como niños, si no le gusta es por algo. Aquí les dejo un video, ¿verdad? De la importancia del respeto hacia los animales. Son 4 videos, vienen en secuencia, escúchenlos. Todo esto es para concientizar a la gente del respeto y del amor hacia los animales, que los animales son igual que nosotros, aunque habemos personas que nos importan más. ¿Por qué? Porque sabes la semilla que trae el humano desde que nace, ¿verdad? Entonces, por algo se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, por algo. Este dicho no es así nada más. Y como conclusión, nuestros animalitos confían ciegamente en nosotros, definitivamente para su bienestar. Ellos son tan lindos. Cuando se acuestan pancita arriba, tu gatito, tu perrito, es porque confía ciegamente en ti. Te está poniendo al aire sus órganos vitales, cosa que ellos no hacen. Un gatito jamás te va a dar la espalda, o sea, la espalda me refiero a otro animal. Ellos son muy cuidadosos, muy cuidadosos. De hecho, me acuerdo que mi mamá cuando yo era chiquita me comparaba así, porque yo soy de cero confiar, ya, entonces, y los gatitos así son. En cambio, mis gatitas, uff, tengo videos que tiempo me hace falta para subirlos dormidas con su pancita para arriba, duermen como persona, ¿ya? Y eso es la confianza, eso es por la confianza que ellos sienten en nosotros. No dejarlos solos en lugares críticos como el veterinario, el grooming, es un paso esencial para garantizar su seguridad y salud. Llevarlos, eso sí. O sea, fíjense lo que dice, no dejarlos solos, llevarlos obviamente a su control, a su chequeo, a que los bañen, les corten sus uñitas, no cortarle las uñas es peligroso, no está bien, su pelito, ¿verdad? O sea, ellos necesitan cuidado, ir a su chequeo del veterinario y todo, pero no encuentro el motivo de por qué dejarlos solos. ¿O acaso usted, como ya le repito, deja a sus hijos solos en el médico? No. Entonces, igual es con los animales, no hay que dejarlos. Al igual que no dejarías a tus hijos. Ve, aquí lo dice exactamente. Solo en situaciones desconocidas, tus mascotas o perrijos y gatijos merecen la misma atención y protección.
¿ya? Dice, no dejarías a tus hijos solos en situaciones desconocidas, ni conocidas ni desconocidas. Igual tiene que ser con tus mascotas, tus perrijos, tus gatijos, merecen la misma atención, protección, amor, cuidados, etc. Yo no sé, la gente que cree que es diferente es gente que le falta no un peso, 1000 pesos, gente que no tiene cerebro, gente que no tiene cabeza, gente... también ahí se puede ver hasta, no sé, el nivel de la gente, porque la gente como que patita rajada es la que no es buena con los animales. Patita no, pata rajada es la que no es buena con los animales. La gente de nivel, tiene a sus animalitos como se debe. No hay que, ay, los tienen, no, como se debe. A uno, a sus animales los tiene que tener bien. Así de que, importante, si tienes algún evento en pro de los animalitos, nada más, en pro de los animalitos, de gente de, no, en pro de los animalitos sin hogar y quieres fitness presencial, tu evento que tenga salud, bienestar, diversión también, ¿verdad? Porque es baile fitness, aquí como que no solo es el ejercicio, entra la diversión, ¿ya? Y quieres tener toda esa energía en tu evento, aquí estoy con las pilas puestas, ¿verdad? Evento gratis para tu evento solidario a favor de los animalitos en mayúsculas, solo para los animalitos, ¿verdad? Así de que ya sabes, me puedes contactar y yo encantada y feliz de la vida de poner un granito de arena para estos animalitos lindos del mundo, que yo sé que esto va a ir agarrando fuerza, está agarrando fuerza. Ya hay gente que me cae súper bien con solo verla, con solo yo ver que una persona ama y cuida a sus animalitos, ya me cayó bien. Acuérdense que siempre hay que, para que a uno le interese a alguien, uno tiene que tener en común algo con esa persona. A mí la gente que no le gusta hacer ejercicio no me interesa. La gente que no le gustan los animales no me interesa. O sea, definitivamente, ni me interesa, ni la necesito, ni me importa, ni nada. Entonces, ya sabes, si eres una persona, una empresa que tiene la intención de organizar un evento en pro de los animalitos porque te gustan, quieres apoyarlos, ayudarlos y quieres ayudar a que este movimiento, ¿verdad?, de bienestar, de adopción responsable del amor y cuidado hacia los animales crezca, aquí estoy, te repito, con las pilas puestas. Y aquí abajito le dejo algunas entradas que les mencioné anteriormente, donde pueden verlas, compartirlo. Esto, lo más importante es compartirlo para que la gente abra los ojos y se dé cuenta, porque de verdad hay gente que, o sea, solo de pensarlo ahorita me caen tan mal, y me caen mal. Ya, porque de verdad que no le dan el valor, el cuidado que se merecen los animales. Y gente cabronija, gente cabrona, que yo sé que si es mala con su misma familia, ¿cómo no serán? Y no les cuento, pero se me vienen tantas cosas a la mente de gente que yo digo, no, ¿y cómo no va a ser tan cabrona con sus animalitos si ha sido cabrona con la hija, ¿me entienden? Entonces, esto es para que tomemos conciencia y lo hagamos. Así que ya saben, no dejen de suscribirse al canal para que vean temas relacionados con mis animalitos lindos, que es lo más importante, concientizar y hacerle ver a la gente de que despierten. O sea, ya no estamos en la era de piedra, ¿verdad? Los animalitos merecen el cuidado, el amor, respeto, consideración que necesita una persona. Pero una persona yo no se la doy. Yo, si me dan a escoger entre la persona y el animalito, se la doy al animalito 1000 veces, 1000 años luz. Así que bueno, ya saben, mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!